¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes otra vez en esta noche, pues estudiando la palabra de Dios. Pues bueno, es importante que día a día nos mantengamos en la palabra. El Señor Jesucristo en la parábola de la vid nos dice claramente que permanezcamos en Él, ¿no? El que permanece en mí y yo en Él, dice la palabra, lleva mucho fruto. Y pues necesitamos, ¿verdad? Es permanecer en la palabra constantemente, día y noche, dice el Salmo 1, el que medita en mi palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así estamos, Dios, ¿verdad?, diseñado que nos mantengamos pues en constante contacto con Él, en constante comunión con Él. Bien, pues vamos a orar que el Señor nos guíe en el estudio de la palabra. Si gusta inclinar su rostro ahí en su casa, vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es la verdad, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, porque tú nos haces libres al escudriñar las Escrituras, al conocer la verdad. Pues evitamos caer en las mentiras, en el engaño, tanto engaño y tantas mentiras que hay en este mundo. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a llevar todo pensamiento cautivo, dice la palabra, a la obediencia de Jesucristo. Dirígenos en esta noche, te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que estamos estudiando es la grandeza de la salvación. Estamos estudiando Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estudiar el versículo 12. Vemos que tenemos una salvación tan grande que nos ha sido el tema del estudio de los profetas del Antiguo Testamento, como lo vimos en la clase pasada. Los profetas del Antiguo Testamento recibieron la profecía, recibieron la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, y les hablaron, ¿verdad?, del Mesías, de sus sufrimientos y también de sus glorias. Ellos fueron diligentes en indagar acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, ¿verdad? Quién era de quien hablaban las Escrituras y en qué tiempo se habría de manifestar el Mesías. Vimos también que el Espíritu Santo fue el que inspiró las profecías a los profetas y les habló de Jesucristo. La salvación fue el tema de estudio de los profetas, la predicación de los apóstoles también, y también fue la salvación, perdón, es el tema de la predicación de los apóstoles, y la salvación también es el tema de inspiración del Espíritu Santo. Vemos que también la salvación es el tema de la predicación de los apóstoles, y es el tema que escudriñan los ángeles. Los ángeles están escudriñando, están observando acerca de esta salvación tan grande que nos ha sido dado ya a los que hemos recibido la salvación. Veamos al primer tema que es de esta noche, que la salvación es el tema de la predicación de los apóstoles. Fue el tema de la predicación de los apóstoles. Acompáñame a Primera de Pedro 1, versículo 12. Dice la palabra: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos que el Espíritu Santo
inspiró no solo a los profetas del Antiguo Testamento, sino también a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ellos tomaron el Evangelio ya totalmente revelado, el misterio de Dios revelado, que había estado oculto desde los siglos, y ahora es revelado a los apóstoles, que fue profetizado a través de los profetas del Antiguo Testamento, y este es ahora el tema de la predicación de los apóstoles, las cosas que ahora os son anunciadas. Las cosas se refiere otra vez a la gracia de la salvación que viene específicamente por la persona de Jesucristo. Y la actual proclamación del Evangelio, a eso se refiere cuando dice las cosas, ¿verdad? Que son, que ahora son anunciadas. Está hablando de Cristo. Y esto se proclama a través del Evangelio. Estas verdades que son anunciadas las había notificado primero Pedro años antes en el primer sermón apostólico que tuvo, predicado en Pentecostés. Acompáñame a Hechos 2:38 al 39. Dice Hechos 2:38, porque Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vemos que la salvación es el tema de los apóstoles. Ellos predicaron el Evangelio, llamaron al arrepentimiento a todos los que estaban, ¿verdad? Cuando descendió el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro, ¿verdad?, que había negado al Señor 3 veces, ahora se levanta al haber recibido al Espíritu Santo, se levanta en medio de los que estaban reunidos, más de 120 personas aproximadamente, y predica, ¿verdad? Este es el sermón, el primer sermón de Pedro, y lo que está predicando es la salvación. Pedro les llama a arrepentirse y a recibir el perdón de los pecados en Jesucristo, y a recibir el don del Espíritu Santo, lo mismo que ellos recibieron, porque para vosotros es la promesa, y para todos los hijos de Israel, y para todos los que creen en Jesucristo. Este fue el tema de los apóstoles, la salvación. Ahora la pregunta ¿es también tu tema? ¿Estás proclamando el Evangelio de la salvación? ¿Es el tema central en tu vida? Hoy como nunca antes tenemos que estar, ¿verdad? Debería ser el tema central de muchos y de la mayoría de los cristianos. Miren, no hay otro tema más importante. Por ahí algunos me llegaban a criticar, es que cualquier plática que hay contigo, terminamos hablando de la Biblia, terminamos hablando de Jesucristo, y la realidad es que no hay tema más importante, por lo menos para mí, ¿verdad? Y yo creo que para cualquier cristiano. Dice Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión. Es la gran comisión que el Señor le deja a sus apóstoles y que ahora nos delega a nosotros. No hay obra más importante sobre la faz de la tierra, no existe mensaje más importante que tú puedas dar que predicar el Evangelio de la salvación. Dice el libro de los Romanos en el capítulo 1 versículo 16, ¿verdad? Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree. Poder de Dios. El Evangelio, cuando se transmite el Evangelio, tiene el poder de regenerar a los que están, a una persona que tiene la antigua naturaleza, ¿verdad? Que puede transformar la vida.
Yo recuerdo antes de recibir a Jesucristo, no podía dejar el pecado, no podía dejar de tomar, no podía dejar de fumar. Yo tuve un problema de drogas, no podía dejar de ingerir drogas. Y fue un problema grave en mi vida. Hasta que Jesucristo vino, alguien me habló del Evangelio y mi vida fue transformada. De un momento a otro mi vida cambió literalmente. Algo que yo no podía dejar de hacer, que era ingerir alcohol, drogas, etcétera. De la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, mi vida cambió. ¿Por qué? Por el poder del Evangelio. Muchos están queriendo cambiar y están queriendo mejorar. Estudian cursos de superación, qué bueno, ¿verdad? Pero el verdadero cambio es cuando se predica el Evangelio y se recibe la salvación eterna. Los creyentes del primer siglo no paraban de predicar el Evangelio, no paraban en todo momento. Acompáñame a Hechos 5:42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, dice la palabra, los creyentes del primer siglo predicaban a Jesucristo, el Evangelio, no cesaban de predicar todos los días. No hablaban del Evangelio solo los domingos o solo pues cuando hay estudio bíblico. Todos los días se comunicaban, hablaban del Señor. Mire, teniendo todos los recursos que tenemos ahorita, los medios, las redes sociales, etcétera, deberíamos de saturarlas con el único mensaje que puede salvar al mundo: el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación, día y noche sin cesar. Dice la palabra, Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Hay cristianos que se están avergonzando del Evangelio, que les da pena, prefieren poner memes, cosas ridículas, que hablar de Jesucristo como su Señor y Salvador. Es un mensaje tan importante que de eso depende la eternidad de la gente. Algo que ha determinado mi vida y que yo he decidido hace mucho tiempo es entregar mi vida totalmente a la predicación del Evangelio. No creo que haya otro propósito más alto en la vida de un ser humano que cumplir con la gran comisión de Jesucristo, que llevar el Evangelio y hacer discípulos, ¿verdad? Ese es el mandato de Dios. Dice Romanos 10, 14 al 15: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo va a creer la gente en Cristo como su Salvador si no han oído? ¿Y cómo irán si no les hablas? Si no les hablas del Evangelio, si no les predicas de Cristo, si no hay alguien que les predique el Evangelio de Jesucristo. Mire, a veces nos complicamos al predicar el Evangelio. Piensas que necesitas tener tal vez una licenciatura en teología para hablar del Evangelio de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio es sencillo, es muy sencillo, y así lo ha diseñado Dios. El mensaje es este: Cristo murió por ti para pagar tus pecados en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. ¿Crees esto? Dice la palabra. Si tú crees esto, que Cristo pagó por tus pecados, Cristo tomó tu lugar en la cruz. Tú deberías de haber muerto, pero Cristo murió por ti. Ahí en la cruz se llevó un intercambio. Él paga por tu pecado y tú recibes el regalo de la vida eterna.
Si crees esto, dice la palabra, eres salvo. Dice Hechos de los Apóstoles 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Romanos 10 del 8 al 9 dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está. Esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, ¿verdad? Es el mensaje del Evangelio, es el que puede salvar a los seres humanos. ¿De qué te salva? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Te salva de la muerte, dice la palabra. La paga del pecado es muerte, pero no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna. Dice Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no puedo decirte la gravedad de la situación tan terrible en la que se encuentra mucha gente, que no se dan cuenta del peligro tan grave al cual van a enfrentar si no reciben a Jesucristo, si no reciben la salvación. El pecado es lo que te puede llevar a la segunda muerte. El pecado, ¿qué es el pecado? De acuerdo a la palabra de Dios, es quebrantar los mandamientos del Señor. Eso es pecado. Por ejemplo, ¿has honrado a tu padre y a tu madre? Es uno de los mandamientos, el quinto mandamiento. Te lo aseguro que tú los has deshonrado y yo también los he deshonrado. Tal vez no le has hablado ni a tu papá o a tu mamá. Ahora que estamos en la pandemia, no te has ni preocupado tal vez de ellos. O muchas veces muchos los tienen abandonados, siendo que ellos dieron sus vidas por ustedes y no son para tener el cuidado por sus padres. Eso es deshonrar a los padres. No nada más es hablarle y cómo estás, sino también proveerles. Hay padres que ya no pueden sustentarse por ellos solos, que requieren la ayuda de los hijos. Cuando tú tienes, si tú tienes lo suficiente para ayudarle por lo menos con algo cada semana, pues es importante que honres a tus padres. La pregunta es: ¿los has honrado? Si no lo has hecho, has quebrantado un mandamiento de la ley de Dios. ¿Has mentido? ¿Has robado en algún momento de tu vida? ¿Has matado? Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? La mayoría podría decir: no, yo nunca he matado. Qué bueno. Pero fíjate lo que dice Cristo en Mateo 5 del 21 al 22. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, no es necesario que mates. Con que te enojes con tu hermano, dice la palabra, ya eres culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate, la ley de Cristo tiene un nivel de exigencia mayor. Por eso él dice: oíste que fue dicho,
a los antiguos: no matarás. Esto habla del Antiguo Testamento. Pero dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje, que cualquiera que le diga necio, que cualquiera que le diga fatuo a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Otra manera de ver, entender la ley de Cristo, lo podemos ver en Mateo 5, versículo 27 al 28. Dice otra vez: oíste que fue dicho. Esto lo encuentras en el Antiguo Testamento: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, eso si tú a lo mejor no has adulterado físicamente, pero si has deseado a una mujer que no es tu esposa, o a una mujer que simplemente no te has casado, que ya estás adulterando con tu corazón. Eso es adulterio delante de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 13, versículo 4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. A los fornicarios, fíjese, de la palabra fornicarios viene la palabra griega forneia, y de ahí viene la palabra pornografía. Ver pornografía es un asunto muy grave delante de Dios. Como nunca en la historia el ser humano se ha pervertido. La industria de la pornografía, creo que en una ocasión chequé unas estadísticas en un estudio que estábamos dando en la licenciatura en teología, y es abrumador ver las ganancias que produce, creo, más que el cine, más que Hollywood, es lo que produce esta industria de perversión sexual, que ha llegado a contaminar las mentes de los niños, padres que no tienen cuidado. Yo he visto cómo niños, ¿verdad?, han caído en la pornografía, y sus mentes pues son, ¿verdad?, destruidas por eso. Al rato quieren y terminan queriendo llevarlo a la realidad, esa experiencia que están viendo, y bueno, o embarazan a una niña, o bueno, pervierten su mente. Es un grave pecado. Dice la palabra: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se atara una piedra de molino y se aventara, ¿verdad?, al mar. Así de grave es hacer tropezar, y el mundo ha hecho tropezar y está pervirtiendo cada vez más, ¿verdad?, la sexualidad. Estamos llegando a un punto, hermanos y amigos que nos escuchan, en que el hombre ya no puede discernir lo bueno de lo malo. Le dice a lo malo bueno, y a lo bueno le dice malo. Ahorita el mundo está legalizando lo malo, lo que prohíbe Dios. La perversión sexual, lo que Dios prohíbe claramente en su palabra. Mire, recuerde que Dios en la Escritura es muy claro. Dios es santo. Es santo, dice la palabra. Es puro. Es más, en el libro de Apocalipsis, cuando se está adorando al Señor, lo que se escucha en el cielo es: santo, santo, santo. Es el Dios todopoderoso. Es una de las principales, ¿verdad?, virtudes de Dios, de su carácter. Él es santo, Él es puro. No es como nosotros. Él no puede resistir, no puede tolerar el pecado. Recordemos lo que le sucedió a Sodoma y a Gomorra. Y este pasaje, ¿verdad?, creo que es un pasaje profético, porque nos muestra que estamos llegando al colmo. El mundo está llegando al colmo, y créame, esto no es lo que está sucediendo, no es el juicio de Dios. Todavía no nos encontramos en el juicio de Dios.
Todavía Noé, ¿verdad? Cuando estuvo predicando, estuvo diciéndole al mundo antiguo, arrepiéntanse, viene un juicio, y él comenzó por instrucciones de Dios a construir un arca, y en donde solo se salvaron 8 personas, su familia, y todo el mundo fue destruido, porque ya la maldad había llegado al colmo. Acompáñame a Génesis 18 del 20 al 21. Fíjese, aquí está hablando Jehová, está hablando Dios en una manifestación, ¿verdad? Cuando va a visitar a Abraham física. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado de ellos se ha agravado en extremo, sus adulterios, sus fornicaciones, sus perversiones sexuales, toda la corrupción, ¿verdad?, que ahorita estamos viendo en el mundo. Creo que Sodoma y Gomorra ya es Disneylandia a lo que ahorita estamos viendo y a la maldad que está viendo el mundo. Dice: y descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Si han consumado su obra, a ver si ya terminaron, si ya llegaron al colmo, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, Dios va con Abraham y le dice: acompáñame, vamos a ver si ya Sodoma ha llegado al colmo. Y ahí es donde comienza a interceder Abraham, donde comienza a clamar por su familia. Lot estaba en Sodoma. Y fíjese cómo estamos en ese tiempo, en este momento. Dios, ¿verdad?, está a punto de juzgar la tierra por tanta maldad que ya existe, tanta depravación, tanta corrupción, tanta perversión sexual. Ya hemos llegado al colmo. Las copas se han llenado. Es como cuando el papá, ¿verdad?, ya está hasta aquí, hasta la coronilla, y dice: basta. Y entonces actúa. Dios es paciente, dice la palabra. Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Él ha sido paciente por mucho tiempo, esperando que muchos se arrepientan y que vengan a la salvación. Sodoma y Gomorra llegaron al colmo de su pecado, y después de esto, después de que Abraham intercedió y pidió: y Señor, Abraham, 50 justos en Sodoma. Bueno, le dice Dios: si hay 50 justos, no voy a juzgar Sodoma. Bueno, si hay 20, no. Si hay 10, no. Solo uno, Lot, y apenas la libró. Y es tiempo ahorita de estar orando por nuestras familias, hermanos. Es tiempo de estar pidiendo al Señor. Es tiempo de estar orando para que nuestras familias se vengan a la salvación, conozcan el Evangelio de Jesucristo, porque después de esto, dice la palabra, viene el juicio. El clamor está por todos lados ya. El pueblo de Dios está clamando por todo lo que está sucediendo en el mundo. Está profetizado. El día del Señor es el día del juicio, en el cual juzgará a todas las naciones. Está en la Biblia. Está por todos lados en la Biblia. Jesús profetiza el día del Señor. Mateo 24 vemos el día del Señor. El libro de Apocalipsis es el juicio del Señor, es el día del Señor. O sea, es algo que no se va a detener, que viene, que es inminente a todas las naciones de la tierra. Algunos piensan que el juicio de Dios, en el juicio Dios va a tomar nuestras buenas obras y las va a poner por un lado en una balanza, y por el otro lado va a poner nuestras malas obras. Esto no es así.
Dios no nos va a juzgar de esta manera. Dios, por un lado, va a poner tus obras y por el otro lado va a poner su ley. Esto nos descalifica por completo, porque si tú te diste cuenta anteriormente, cuando somos confrontados por la ley, inmediatamente nos damos cuenta que no calificamos, que hemos errado, que nos hemos equivocado, que hemos adulterado, que hemos robado, que hemos mentido, que la cuenta es larga. Y si tú enfrentas el juicio de Dios de esa manera, sin recibir la salvación, la condenación es grande, es terrible. Dice Romanos 3:10, y esta es una realidad que podemos ver en el libro de Romanos. Te explica claramente. El libro de Romanos es la explicación del Evangelio. ¿Quieres entender qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Quieres entender la salvación de Dios? Tienes que leer el libro de Romanos. Es la columna vertebral, es el acta constitutiva del cristianismo. Pablo desglosa lo que es el Evangelio de la salvación, y las doctrinas más importantes del cristianismo se encuentran en el libro de Romanos. Es importante y te recomiendo que lo estudies. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Ni uno. En toda la tierra, por donde quiera que vayas, si tú volteas a tu casa, ahí alrededor de ti, ninguno de ustedes es justo. Ninguno de ustedes ha cumplido a la perfección la ley de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, en mí no hay pecado y yo lanzo la primera piedra. Porque Dios te va a mostrar claramente que tú también estás dentro de este versículo. No hay justo ni aún uno en toda la tierra. Esta realidad, ¿verdad?, es la que nos presenta la ley de Dios. Y esto nos lleva a la necesidad de un Salvador. Sabiendo que tú y yo somos incapaces de salvarnos. No podemos salvarnos. Mire, la salvación, tú puedes decir ahí en tu casa, bueno, de aquí en adelante me voy a portar bien, adelante. Y abres la ley moral de Dios y abres en el libro de Deuteronomio los 10 mandamientos y los comienzas a practicar día y noche. Pero te tengo una noticia. No solamente son 10 mandamientos, son 613 mandamientos y ordenanzas que manda la Escritura. Leyes morales, leyes ceremoniales, que Dios nos manda cumplir. Con una que te equivoques, eso te descalifica del estándar tan elevado de Dios. La ley no fue dada para que tú alcances la justicia de Dios a través de las obras de la ley. Y esto es importante que entendamos. La ley no nos fue dada para que queramos ser justos delante de Dios, que queramos ganar, ¿verdad?, la gloria. Nadie puede entrar al cielo y decir, es que yo me porté tan bien, fui excelente ahorita en la pandemia, yo doné todo mi dinero o di de comer a tantos y compré despensas. Qué bueno, esas son buenas obras y hay que hacerlas, son importantes y van a ser recompensadas. Pero la salvación tiene un precio tan alto que tú no lo puedes pagar. No lo puedes pagar. Dios tuvo que enviar a su Hijo a tomar tu lugar, porque Él cumplió la ley a la perfección. Fue el único ser humano en la tierra que pudo cumplir la ley. Fue perfecto en todos sus caminos. Fue santo. Él no pecó jamás. No cometió un solo pecado en toda su vida, porque eso lo hubiera descalificado. Él es el Cordero de Dios. El Cordero, cuando se le entregaba al sumo sacerdote, un cordero para ser sacrificado, para expiar el pecado del pecador,
Lleva al pecador un cordero, el sumo sacerdote lo tenía que revisar para que no tuviera ningún defecto, ninguna mancha, que no estuviera tullido, que no estuviera cojo, que no estuviera pues sin un ojo, lo que sea. Tenía que ser perfecto, sin mancha. Jesucristo fue perfecto, fue sin mancha. Y él así, en su perfección, fue acusado injustamente. Fue juzgado injustamente, a tal punto que el mismo Pilato lo quería soltar, porque decía: no hay culpa en él. No hay ningún pecado por el cual juzgarlo y condenarlo, es tu ridículo. Pero él fue como cordero, dice la palabra. El Mesías venía primero a solucionar el problema del pecado de la humanidad. Y él sufrió y padeció, fue humillado, fue desechado, fue rechazado por su pueblo y fue entregado a la cruz. ¿Para qué? Para tomar tu lugar y para tomar mi lugar. Jesucristo en la cruz estaba pagando el pecado de tus pecados y mis pecados. Fíjese, dice Hebreos 9:22: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera salvación. Jesucristo tenía que morir, porque dice la palabra claramente: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por tanto, Cristo tuvo que morir en la cruz para poderte salvar. Él se ofreció en tu lugar. ¿Lo crees? Dice la palabra. ¿Lo crees? Si tú crees esto, dice la palabra que Él tomó tu lugar, eres salvo. Eres salvo. No hay manera que tú te quieras salvar de alguna manera. Es por fe. Acompáñame a Juan 3:16. Este es un versículo glorioso. En él se resume el Evangelio. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te ama, de tal manera Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuánto te ama Dios? Que ha enviado a su Hijo Jesucristo a tomar tu lugar en la cruz. ¿Cuánto te ama Dios? No digas que no te ama. Dios te ama y te lo demostró enviando a su Hijo unigénito. ¿Cuánto amas a tu Hijo? ¿Tú lo entregarías? ¿Tú entregarías a tu Hijo? Te aseguro que no lo harías. ¿Cuánto te ama Dios, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no dice que hace, o que se porta bien, o que sigue todos los mandamientos? ¿Qué yugo tan pesado nos quita Dios en esta sola frase? El pueblo de Israel quería ganar la salvación a través de las obras, de guardar la ley, de llevar a cabo los ritos ceremoniales y de cumplir todas estas ordenanzas. Y Dios dijo: no, todo eso es una figura de lo verdadero, cuando vendría el Mesías y entregaría su vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, no sufra la segunda muerte, no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna. Qué gloriosa salvación, qué glorioso mensaje tenemos en nuestras manos para predicarlo a los cuatro vientos, a todas las naciones. Dice Efesios 3:8:
A mí que soy menos que el más pequeño de los santos. Fíjese cómo se consideraba Pablo, el menos que el más pequeño. No se sentía gran cosa Pablo, porque él había perseguido a la iglesia, porque él había matado cristianos, porque él fue parte de los que inició la persecución de la iglesia en el primer siglo, donde muchos murieron, fueron encarcelados, apedreados, etc. Pablo no se sentía orgulloso, se sentía el más pequeño de los santos. Y ve lo que hizo Dios con él. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él, este apóstol. Véame qué transformación tan poderosa, qué glorioso es el Evangelio de la salvación. Fue transformado, así como millones de vidas han sido transformadas por el poder de Dios. Dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo tenía esta gracia de parte de Dios de anunciar el evangelio. ¿Por qué no le pides a Dios? Yo le pido a Él cada vez que hablo: Señor, dame la gracia para predicar. Yo no puedo en mis fuerzas. Yo necesito tu poder para hablar de ti. ¿Quién es digno de hablar de ti? ¿Quién es digno de pronunciar este mensaje? Danos la gracia. Pídele a Dios la gracia para que tú también puedas anunciar el evangelio. El evangelio es un mensaje sencillo, ahorita profundizamos, pero en la medida en la que tú te discipules y tú te prepares y tú allí en tu iglesia donde estás seas un estudiante constante de la palabra, tú vas a poder ser usado por Dios. Y aun si no tienes mucho conocimiento de la palabra, el evangelio es muy sencillo. Cristo murió por ti y pagó por tus pecados en la cruz. ¿Crees esto? Así de sencillo. Cristo murió y resucitó. Y esta es una verdad gloriosa. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo no hubiera cambiado. Pedro no se hubiera levantado a predicar así con tal poder. Miles y millones de personas no podrían ser transformadas. Cristo resucitó y somos testigos de su poder. Somos testigos porque tenemos su Espíritu Santo morando. Ese es el mayor testimonio que tenemos. ¿No quisieras ser un instrumento en las manos del Señor para llevar el evangelio de la salvación? ¿No quisieras que Dios te usara? Mire, use su Instagram, y yo era renuente, le soy sincero, a predicar a través de las redes, y ya me habían dicho, muchas personas utilizan las redes sociales, y la verdad me estoy dando cuenta de lo importante que es, porque tiene un mayor alcance. No importa que sepas mucho o poco, da tu testimonio. Di antes cómo eras antes. Si eras un borracho, pendenciero y jugador, pues dilo. Yo era así. Digo, no necesitas dar detalles, ¿verdad? Pero y di cómo recibiste a Cristo. Da tu testimonio en 5 minutos. No les cuentes, ¿verdad? Desde que naciste, porque se te va a dormir la gente, ¿verdad? Rápido, así, yo recibí a Cristo, alguien me habló de la palabra. ¿Y qué pasó después de Cristo? De que recibiste el evangelio, de que recibiste la salvación. ¿Cómo tu vida fue transformada? Es importante, tú eres testigo. Dice la palabra: y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te fue dado para que digas: ay, qué rico se siente, ay, qué paz tengo, peace and love, ¿verdad? No nada más te fue dado el Espíritu Santo para eso. El Espíritu Santo te ha sido dado para testificar. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último, en Judea, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Mire, estamos en la fase final. Estamos ante el cumplimiento profético de la predicación del evangelio en todas las naciones.
Eso está ocurriendo ahorita. Y dice, esa es la señal profética que marca el fin. Porque será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, y entonces, dice la palabra, vendrá el fin. Así es que si tú quieres colaborar, si tú quieres ser parte de esta gloriosa labor de llevar el evangelio de Jesucristo, anímate, ¿verdad? Al principio te puede dar un poco de temor, créame, a mí a veces tartamudeo, a veces me atoro, a veces lo que sea, no importa. Dios no usa instrumentos perfectos. Dios te usa a ti, Dios me usa a mí. Dios usó a Pablo, que se sentía nada. Dios normalmente usa gente, ¿verdad?, que no se siente muy capaz para hacerlo. Y si tienes capacidad y puedes hablar, habla del evangelio. Que Dios te dé sabiduría, porque también necesitamos sabiduría para predicarlo. Vamos a nuestro versículo que estamos estudiando, Primera de Pedro 1:12. Dice: y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Ya vimos esa parte, que es que nos estamos anunciando la gracia de Dios a Jesucristo mismo. Por los que os han predicado el evangelio, por los que os han predicado el evangelio. Los apóstoles y predicadores del Nuevo Testamento tuvieron el privilegio de proclamar las profecías escritas por los profetas del Antiguo Testamento que se habían cumplido. El Antiguo Testamento es donde se profetiza, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas esas profecías. Y el Nuevo Testamento también tiene profecías que se están cumpliendo actualmente. Vemos que además de Pedro, entre aquellos que han predicado el evangelio se incluía el resto de los 12, a Pablo, a Bernabé, a Silas, a Timoteo, a Felipe, a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Jesús tuvo hermanos. Judas también, el medio hermano de Jesús. Jesús tuvo hermanos y hermanas, acuérdense, está en los evangelios. Esteban y otros que no son mencionados por nombre. No todos estos fueron apóstoles de Jesucristo, en el mismo sentido de Pablo y los 12 apóstoles que habían visto al Señor resucitado, pero fueron enviados por la iglesia como mensajeros, facultados por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es el Espíritu Santo el que te da la facultad, el poder, la capacidad. Por eso no somos capaces en nuestras propias fuerzas. El que piense que es el gran predicador y que tú, pues bueno, eres una estrella que el pueblo de Dios necesita, estás equivocado, porque es el Espíritu Santo el que te faculta, el que te da la capacidad para predicar el evangelio del reino. Necesitamos entender eso, ¿verdad? Por eso cuando vayas a predicar el evangelio, ora antes. Te recomiendo que ores, pases un tiempo orando por la gente que te va a escuchar, para que en su momento, cuando abras tu boca, el Espíritu Santo te utilice. Y bien, vemos que la salvación también es el tema que los ángeles examinan constantemente. Los ángeles están interesados. La última frase de este versículo, del versículo 12, si quiere acompáñame, dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué maravilloso, ¿verdad? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están pues fascinados viendo y conociendo más de nuestra salvación. Los ángeles son seres espirituales que sirven a Dios, especialmente en su obra de salvación. Transmiten, ¿verdad?, mensajes a los seres humanos, como lo vamos a ver ahorita.
atienden las necesidades también del pueblo de Dios. Los creyentes se preguntaban ¿qué saben los ángeles y qué experimentan los ángeles en el reino de Dios, ¿verdad? Los creyentes nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué están experimentando los ángeles? ¿Qué están viendo los ángeles en el reino de Dios? La Biblia indica algunas cosas que los ángeles hacen. En primer lugar, los ángeles se oponen a los demonios. Los ángeles se oponen a los demonios. Acompáñeme a Daniel, el libro de Daniel, capítulo 10, verso 13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. No está hablando de un príncipe, está hablando el ángel Gabriel. Está hablando de un conflicto espiritual. Lea con detenimiento este capítulo 10 de Daniel y lo va a entender. Se le opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, o sea, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Los ángeles, así como nosotros, sostienen una lucha constante con los demonios, con las fortalezas espirituales. Acuérdese que nuestra batalla nosotros estamos librando una batalla espiritual constante en la cual no hay tregua. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estas son las jerarquías espirituales o demoníacas también, contra principados. O sea, que hay de demonios a demonios, ¿verdad? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La batalla que sostenemos es espiritual, no es contra tus hijos, no es contra tu esposa o contra tu jefe, no es contra tu suegra, ¿verdad? Es contra espíritus de maldad, contra huestes espirituales de maldad, dice la palabra, y los ángeles están también enfrascados en esa lucha. Usted y yo estamos en esa batalla, y aunque si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, aunque no quieras, ya estás metido en esa batalla. Pero Dios envía a sus ángeles también para ayudarnos en esta batalla espiritual. Acompáñame a Judas, versículo 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea, se le estaba oponiendo al diablo, estaban luchando, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. No podemos subestimar, hermanos, el poder del enemigo. Es decir, yo me lo he hecho y yo aquí solito, ¿verdad? No le tememos, pero no subestimamos. Acuérdese que Dios es un Dios de estrategias, es Jehová de los ejércitos, pero la iglesia tiene que trabajar, y yo con la iglesia constantemente la animo a que estemos orando, cada uno en sus casas, ahora que estamos en esta cuarentena. Es importante que entendamos este tiempo en el que estamos. Es un tiempo en el que tenemos que restaurar el altar de nuestro hogar. El enemigo ha tomado ventaja en muchas familias, pero nosotros tenemos que retomar y marcarle un límite al enemigo en todo el daño que ha hecho. Satanás viene a robar, a matar y a destruir tu economía, a destruir tu matrimonio, a destruir tu trabajo, a destruir tus bienes. A eso viene. Y si tú no despiertas a esta guerra espiritual, si no te das cuenta que estás batallando contra huestes espirituales y no te levantas en oración y no levantas el altar en tu casa, pues el enemigo se va a estar colando y va a estar queriendo hacer de las suyas. Necesitamos orar en unidad, necesitamos orar como iglesia de manera personal, pero como iglesia, la iglesia tiene que estar organizada. Una iglesia que no ora junta es una iglesia que comienza a retroceder.
Por eso son importantes las reuniones de oración, porque ahí es donde vas a ganar muchas batallas, donde vas a ganar las batallas en tu matrimonio, donde vas a ganar las batallas de tu trabajo, económicas, lo que sea, es doblando las rodillas. No peleamos en nuestras fuerzas. Los ángeles nos acompañan en esta batalla. El Señor lo acompañaron y lo vemos en el huerto de Getsemaní. Cuando el Señor estaba en el peor momento, sufriendo, a punto de enfrentar la muerte, un ángel, ¿verdad?, fue enviado por Dios para fortalecerle. Y te aseguro que los ángeles estuvieron en todo momento junto a Jesucristo. Y los ángeles están alrededor de ti, y están en tu casa, están en todos lados, ¿verdad?, cuidándote, porque son mandados por Dios para eso, para protegerte. Necesitamos fortalecernos en el Señor en esta batalla. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, no en tu poder, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Podrás estar bien fuerte, ¿verdad?, físicamente, pero si no estás fortalecido espiritualmente, pues el enemigo te suena, ¿verdad? Te tienes que fortalecer en su poder. Y esto es a través de la oración, a través de la palabra, a través de congregarte, nutrirte espiritualmente, oyendo conferencias, buscando del Señor, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La batalla es espiritual. Los ángeles son seres espirituales, los demonios también son seres espirituales. Pero fíjate lo que dice el Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de tu casa y te defiende. Está contigo Dios, y hay un ejército de ángeles. Las huestes angelicales se cuentan por billones de billones de billones, ¿verdad?, que no podríamos enumerar, ¿no? Y lo vemos en el libro de Apocalipsis. Es incontable la multitud de ángeles. En fin, los ángeles nos defienden, pero nosotros también tenemos que hacer guerra espiritual. No nos podemos quedar dormidos. Y angelito de mi guarda, mi dulce compañía, tú me defiendes de noche y de día, y buenas noches. No, tú tienes que hacer guerra espiritual. Y cuando es necesario, es reprender al enemigo y echarlo fuera de tu casa, en el nombre de Jesucristo, y no permitir que siga avanzando. En fin, hermanos, los ángeles tienen la función también de enviar mensajes. Lo vemos en Daniel 8 del 16 al 17, enviando mensajes para el tiempo del fin. Los ángeles enviaron mensajes el mensaje del nacimiento de Jesucristo. Gabriel llevó el mensaje a María, lo vemos. Realizan otros servicios, ¿verdad?, como llevar provisión también. Ahora que estamos viendo mucha necesidad, puede ser que Dios envíe ángeles. No te preocupes, Dios te protege. Acuérdate que eres heredero de la salvación. Dice, con esto terminamos, Hebreos 1:14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados a servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios, ¿verdad? Los ángeles se preguntan sobre la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Ellos acuérdate que no pueden recibir la salvación de acuerdo a la Escritura. Los ángeles no pueden ser salvos, no pueden experimentar la gloria de la salvación como nosotros, o el perdón de pecados de parte de Dios. De acuerdo con lo que afirma Pedro, los ángeles están continuamente mirando con fascinación la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Y vemos cómo participan constantemente en todo el proceso de la salvación. Estuvieron con Cristo hasta su ascensión. Y en fin, hermanos, vemos constantemente cómo
Dios, ¿verdad? Quiere que enfrentemos estas dificultades que estamos viviendo, entendiendo la salvación que tenemos. Es una salvación tan grande que los ángeles anhelan mirar, que no tiene, que los profetas estudiaron, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo inspiró, que los apóstoles predicaron, y que nos ha sido dada a ti, a mí. Así es que ocupémonos en esta salvación tan grande. Dios te va a salvar aún de todo lo que está viniendo al mundo. Eres salvo, dice la palabra. Una vez salvo, siempre serás salvo, dice la palabra. Vamos a orar, hermanos, para concluir. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta salvación gloriosa que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque, Padre Santo, nos has redimido. Y yo te pido que ahí en tu lugar, si tú quieres recibir a Jesucristo, repitas conmigo esta oración y le digas al Señor: Padre, te doy gracias porque moriste por mis pecados, porque enviaste a Jesucristo a morir a la cruz. Gracias, Señor, porque tú llevaste mi culpa en la cruz del Calvario. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por el don de la vida eterna que nos das en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Nos vemos este fin de semana en el instituto. Todo va a ser en línea a través del sistema Zoom. Y estamos en contacto. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche.